tal vez no muy conocido, el libro de Ruth. No sé si lo han leído. Es un libro muy bonito, histórico, pero tiene un mensaje potente del amor, de la bondad y la misericordia de nuestro Dios hacia nosotros. Pudiéramos leerlo todo, son 4 capítulos, pero nos tardaríamos mucho porque soy un leedor muy lento. Vamos a leer el capítulo 2 y el versículo 20. Un solo versículo vamos a tomar. Capítulo 2 de Ruth, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, si usted sabe un poco la historia de lo que se está refiriendo, Noemí era la suegra de Ruth. Noemí era una mujer que había nacido en Israel, o sea, era una judía, ¿okay? Una israelita en el pueblo de Belén. Y Ruth era de otro país, era una gentil, una moabita. Pero en Moab, Ruth se había enamorado de uno de los hijos de Noemí, se habían casado y el hijo de Noemí muere en Moab y Ruth y Noemí regresan a Israel. Entonces dice Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para que ha muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Amado Padre Celestial, en esta noche, Dios, venimos humildemente, Padre Santo, a traer tu palabra, Padre bendito. Tu palabra tiene que salir, Padre Santo, con fuerza, con el poder que solamente tú puedes dar, Padre Santo. Toma tú este lugar, mi Dios, del cual no somos dignos a veces de pararnos, pero tú con tu misericordia y tu bondad nos das cada día, mi Dios, aleluya, tus misericordias que son grandes para con todos nosotros. Y aquí te acuerdas de cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los oyentes que están presentes y los que están en las redes sociales. Que tu palabra, mi Dios, venga y caiga en tierra buena, en tierra fértil, y pueda hacer y llevar fruto al 30, al 60 y al 100%. Gracias. A ti sea la gloria, Padre Santo. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El libro de Ruth, un libro escrito en el tiempo de los jueces. Los jueces eran los líderes del pueblo de Israel en tiempos antiguos. Estamos hablando 400 años después de que Moisés sacó al pueblo de Israel y fueron a la tierra prometida. Entonces hubo un tiempo de hambruna en todo Israel y el esposo Elimelech, el esposo de Noemí, y sus 2 hijos salen de Belén a vivir a otro pueblo. ¿El pueblo de qué? De Moab. Moab era un pueblo gentil, el cual no creía en Dios. Tenían diferentes dioses, diferentes deidades. Pero allá fallece Elimelech y sus 2 hijos, Malón y Kelión, y queda nada más Noemí con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Noemí decide volver a Belén porque reconoce y oye de que ya no hay hambre en Belén, ya hay nuevos frutos, ya pueden la gente empezar, la economía ha vuelto a levantarse, y ella regresa a Belén. Y en el camino se vienen sus 2 nueras y ella trata de regresarlas porque están jóvenes y pueden rehacer su vida. De las 2, Ruth toma la iniciativa y le dice unas palabras muy famosas: tu pueblo
será mi pueblo, y donde tú vayas yo iré, y donde tú mueras yo moriré, dejando así toda su parentela, su familia, sus amistades, su pueblo, su nación donde nació, para irse a un pueblo desconocido, con gente que no conocía, con un Dios que ella tal vez no conocía de la manera como lo conocía Noemí, pero mostrando una fe más grande aún que la misma Noemí. Y así hacen el recorrido de vuelta a Belén. En tiempos antiguos, la gente que era pobre, que no tenía, por ejemplo, ellas eran pobres porque no tenían un marido, un esposo que les defendiera, entonces no tenían ellas cómo trabajar. Y lo que hacía la gente pobre, iban a los campos y recogían, le llaman la vendimia, era lo que se les caía a los trabajadores del campo. No sé si aquí alguno fue a cortar café alguna vez. Amén. Su servidor tenía como 10 años y me daba un canastito a llenarlo. Yo le llenaba de café verde, amarillo y rojo porque no sabía la diferencia. Cuando llegábamos a llenar el costal, el café verde lo sacaban porque no era comestible en ese tiempo. Hoy sí hacen el té verde, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no se habían inventado hacer un té de eso. Pero de todas maneras, lo que se caía del que estaba cortando, la ley no lo permitía que lo recogieran. Tenía que dejarlo porque los pobres venían detrás de ellos y ellos lo recogían. Los pobres no tenían el derecho de cortar. Ellos solo podían recoger lo que se les caía. Esa era la ley. Era para que aunque aún los pobres tuvieran algo de comer. Porque obviamente lo que cortaban era para venderlo, hacer trueque, para cambiarlo por leche, por queso o por una ovejita. ¿Sí me está entendiendo? Entonces no podían ellos, si el trabajador recibía un pago, un sueldo por cortar el fruto. Pero lo que se les caía del canasto, lo que botaban, eso ya no podían recoger. Su pago estaba siempre preparado. Pero el dueño sabía que lo que tenía que caer era para los pobres. Y entonces Ruth llega al campo a recoger espigas de trigo. El trigo lo usaban para hacer pan, o lo hacían masa, y ya con esa masa ya la cambiaban por algo más, por un queso para comer, o un poquito de leche, o otra clase de comestible, pedazo de carne. Entonces así hacían los trueques. Y viendo aquí el capítulo 2, usted va viendo toda la historia, cómo ella volvió, manda a su nuera a que vaya a buscar qué comer, encuentra este lugar, el campo de Booz. Y aquí en el capítulo 20, le estoy resumiendo la historia, capítulo 20, el versículo 20, ya Noemí ya sabe a dónde había ido, porque le pregunta anteriormente, si usted lee, le dice, ¿dónde estuviste hoy todo el día? Porque ella regresó con el delantal lleno de trigo ya preparado, ya limpio para hacer masa y volver a preparar, y tenía ya, por ejemplo, comida para 3-4 días. Porque vos pregunta y dice, ¿quién es esa joven que anda ahí con los detrás de los criados? Y le cuentan la historia de que era la nuera de Noemí, que había regresado con ella, que no la había dejado salir sola desde el país de Moab. Y le dice a los criados, tiren también del fruto, tírenlo, para que cuando ella venga detrás de ustedes, ella lo recoja. Y si ella lo recoge, no la avergüencen. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la bondad de Dios. Porque aún Él se presta y toca el corazón para que alguien dé y alguien suelte, para que no la arrepientan, para que no la avergüencen. Porque Él sabía el corazón de Ruth, con qué gran amor y gran sacrificio había dejado su parentela y su tierra para venir a cuidar a la anciana. Y Dios todo eso lo recompensa. Y lo recompensa en esta
y lo recompensa en el más allá, mi hermano, mi hermana. Porque por sus frutos serás conocido. Porque a vos no le hubiera costado decir, ¿saben qué? Sáquenla del campo. Es una moabita. No es ni siquiera israelita. Es una gentil. De la misma manera, usted y yo, ¿de qué tribu usted es de Israel? A ver, díganme, de Efraín, de Manasés, de Judá, de Leví. ¿Algún levita aquí de Israel? No, ¿verdad? ¿De dónde somos, mi hermano? A ver, ¿de qué país viene usted? Cuando le digo tribu no se vaya a ofender, me va a decir, no, me está diciendo indígena. No, no. Es más, la raza indígena es la raza más pura de nuestros países. Son los verdaderos americanos, de todo el continente americano. Nosotros somos mestizos, estamos mezclados. Pero mire, venimos de la rama de los tres hijos de Noé. ¿Cuáles eran, si se acuerdan? Sem, Ham y Jafet. Los israelitas vienen de la raíz de Sem, o sea, por eso es que le llaman semitas. Por eso usted ha oído ese término antisemitismo, está grande en todo el mundo, es porque están en contra de la raíz de Sem, los israelitas. Está la raíz de Cam, que es todo el área de África, norte de África y para abajo. Y está Jafet, que son los que tomaron el poder y el control en el área indoeuropea, o sea, todo lo que es desde Portugal hasta Rusia y todo India, indoeuropeos. Y de ahí venimos nosotros. Noé le da una profecía a Jafet antes de morir. Después de que bendice a Sem, después que le dice a Cam dónde iba a vivir y qué es lo que iba a hacer, le dice a Jafet, y tú, Jafet, vivirás en las tiendas de Sem. ¿Qué quiere decir eso? De que iba a vivir bajo las alas del que protegía a Sem. ¿Y quién es el que protege a Sem, a los semitas? Jehová de los ejércitos. Usted ha venido hasta bajo las alas del Omnipotente. Esa es la bendición que usted ha alcanzado. No la deseche. Somos de Jafet y hemos venido a vivir bajo las tiendas de Sem. Por eso el Salmo 91, como dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos aquí están morando bajo la sombra del Omnipotente? El Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, será preocupado por usted aún desde antes que usted naciera. Dijo Jesús, cumpliendo la profecía en Jeremías, porque llamaré pueblo que no me conoce, que no es mi pueblo. Mi pueblo y lengua que no conoce mi nombre aclamarán mi poder. ¿Cuál es ese pueblo? Todos nosotros los gentiles. Que miren, si viviéramos en el tiempo de la ley, usted y yo solamente pudiéramos entrar hasta el atrio, o sea, el patio del templo. Ni siquiera adentro del templo, hasta el patio. Y más adelante estaban las mujeres, porque era una nación predominantemente machista. Y después estaban los hombres israelitas más adentro. Y luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Imagínense hasta dónde estuviéramos nosotros. Pero ahora Dios a usted, dice Pedro, que nos ha hecho príncipes y sacerdotes de su pueblo. Príncipes y sacerdotes de su pueblo. Un pueblo que no le conocía y años que no le adoraban. Ahora puede levantar sus manos. Ahora usted es la luz
Jerusalén. ¿Y a quién le dijo? ¿A los israelitas? Dijo nosotros. Aleluya. ¿Saben que en su gran amor y su misericordia el Señor Jesús, y no me estoy saliendo del mensaje, estamos hablando de redención? No sé si ha entendido por dónde vamos. Este libro de Ruth es más que un libro histórico. Habla de la redención. ¿Y qué es redención? ¿Qué es redimir? Redimir es, perdón que lo voy a usar como ejemplo, hermano, toda su deuda está pagada. Aleluya. Eso se llama redimir. O sea, él no tuvo que hacer nada. Se le apareció y le dijo, toda tu deuda está pagada. Gloria a Dios. Eso es redimir. Toda tu deuda. O sea, todo lo que debe. Nosotros nos podemos pensar en el nivel secular, económico, ¿verdad? Pero aquí este redimir se va más allá. Se va, mi hermano. ¿Sabe hasta qué nivel se va? Hasta el momento en que Adán y Eva le fallaron a Dios. Adán y Eva tenían el poder de todo este mundo, de lo que se miraba y de lo no visto, el mundo natural y el mundo espiritual. Ellos eran los dueños y lo perdieron. Y ahí quedó una deuda, y esa deuda no se podía pagar. ¿Qué era lo que hicieron los israelitas para redimir la deuda? Cada año, en la Pascua, no en la Semana Santa. La Semana Santa es un invento que no es bíblico. Si usted quiere celebrar, celebre la Pascua. Pero ahora, como Cristo vino, ya nosotros no tenemos que celebrar la Pascua, porque no está el templo. Ahora, ¿qué es lo que celebramos? 1 Corintios, ¿qué dice? Y cuando os juntéis y celebréis la cena del Señor, mira que esto es lo que nos enseñó: comed el pan y tomad el vino. La Santa Cena implementada por el Señor Jesucristo. Ahora, la Pascua era celebrada una vez cada año, donde se presentaba sangre prestada para redimir. Según ellos, estaban redimiendo el pecado de ese año, pero el próximo año tenían que volverlo a hacer por cada 50 años, y cada 50 años tenía que haber la fiesta del jubileo, y en la fiesta del jubileo todos los presos eran liberados, todos los que tenían deudas eran perdonadas sus deudas, los que habían prestado o rentado su casa o su hacienda era devuelta a ellos, los que habían dado toda su vida y se habían hecho esclavos eran liberados y ya no tenían que tener una deuda. Pero Israel nunca lo celebró. Y por eso cuando viene el Señor Jesús y le dice, allá en el aposento alto, y le dice a los discípulos, ¿cómo he deseado tomar esta Pascua con ustedes? ¿Usted por qué cree que el evangelista hizo hincapié en esas palabras? ¿Porque era una Pascua común y corriente como todas las demás? No, era una Pascua de jubileo. Y cuando Él muere en la cruz del Calvario, los presos son libertados. Los esclavos son libres. ¿Qué quiero decir, hermano? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Los israelitas le dijeron a Jesús, le hicieron a Jesús que ellos nunca habían sido esclavos. Esa generación tal vez. Pero esclavos todos éramos. Y todo el que no tiene a Cristo aún es esclavo. ¿Esclavo de qué, mi hermano? Del pecado, el cual nos jala a hacer las ocasiones de pecar. El ser humano no es pecador porque peca.
El ser humano peca porque es pecador. Es una diferencia muy grande. Porque el pecado lo traemos desde que Adán y Eva fallaron. Esa maldición de pecado fue transmitida a toda la humanidad. ¿Y qué es lo que hacía el pecado? Había un espacio entre Dios Santo y el ser humano pecador. Y eso no se lo podía quitar. Y eso ningún ángel podía pagar. Eso ningún ser humano nacido normalmente podía pagar. Y aquí viene la palabra redimir. Y le dice Noemí al final del versículo 20: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Aquel que puede pagar todo. El Señor Jesucristo, se mira palpablemente en este libro. Tal vez no dice el Mesías, no dice Yeshua, no dice Joshua, pero le llama el Redentor. El que redime. ¿Y quién es el que redime? ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Dio su vida por nosotros. Pero, ¿qué quiere decir eso? Miren, el ser humano llevaba un camino directo al infierno sin Cristo Jesús. Y el Señor Jesús, en la cruz del Calvario, dio su sangre por todos nosotros. Porque usted y yo nunca hubiéramos podido pagar, ni aún con nuestra propia sangre. Porque tenía que haber algo diferente. Tenía que ser algo totalmente diferente. El mismo Dios se hizo ser humano. El mismo Dios, no otro Dios. Como dicen los seguidores de Arlen, que Jesús es un Dios más pequeño que el Dios Padre. Y que el Espíritu Santo es solamente una fuerza natural. No. El mismo Dios. Él podía aparecer como un hombre común y corriente. No se le hubiera hecho difícil. Pero entonces, ¿cómo hubiera vencido el pecado? Y a la muerte. Y al sepulcro. Tenía que pasar un proceso como ser humano como nosotros. Pero sin pecado. Y el Señor Jesucristo, en su grande misericordia, en su grande amor, allá en Isaías capítulo 6, dice: ¿quién irá por nosotros? Y dice Isaías en su inocencia, en su mente inocente, dice: envíame a mí. Pero el Señor Jesucristo le ha dicho: yo iré y yo redimiré aquello que se perdió, para que ahora Dios y el ser humano tengan una comunión, una comunicación personal interna, en la cual el Dios Santo pueda bajar y tener esa comunicación que tenía con los seres humanos en aquel tiempo en el jardín del Edén, y ahora poder tener eso, que usted puede venir hacia Él confiadamente. Aleluya. Así como Noemí le dice a Ruth: nuestro pariente es. Nuestro pariente es y nos puede redimir. Gloria a Dios. O sea,
una vaquita no lo iba a redimir. Un corderito no lo iba a redimir. Y así, como todas las religiones enseñaron, cualquier animalito que trajeran, la sangre era prestada, no lo iba a redimir. Solamente la sangre de un ser humano. Pero ese ser humano tenía que ser especial, sin la mancha del pecado, nacido del vientre de una mujer. Porque la promesa fue a Eva, no a Adán. Y ahí se equivocaron todos los reyes que se levantaron después de Adán, que pensaban que ellos podían ser el Mesías. Ellos pensaban que ellos iban a ser el rey y sumo sacerdote a la vez. Pero la promesa fue a Eva: de tu simiente, tu semilla le quebrará la cabeza. Y la serpiente ahí no está representando a Satanás, sino el pecado. Porque aún Satanás es esclavo del pecado. Pero ahora usted fue liberado 2000 años, hace 2000 años. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora déjenme explicarlo. No sé si entienda un poco. Voy a tratar de ser un poco, no con mucha elocuencia para que lo entienda. El Evangelio es sencillo y fácil de entender. Jesucristo nace como un hombre, como un niño, ¿verdad? Crece como un niño, pero con una diferencia, de que no hubo una unión entre un hombre y una mujer. Esa fue la única diferencia. Porque si hubiera habido unión de hombre o mujer, hubiera sido un personaje común y corriente como todos nosotros. Pero tenía que haber algo especial. Y las promesas estaban dadas. Si usted lee todas las promesas, he aquí que la Virgen dará a luz. O sea, algo fuera de lo natural. No puede suceder. Porque él podía haber hecho otro muñeco de barro, soplado el mismo aliento de vida nuevamente y hubiera nacido otro Adán. Pero ya tenía la incubadora hecha. Preparó el vientre de una joven para que naciera con esa diferencia. Ahora, Satanás reconocía quién era Jesús. Los demonios conocían quién era Jesús. El pecado y la muerte reconocían quién era Jesús. Los humanos no lo reconocían. Y los mismos humanos lo entregaron a la muerte. Pero era porque tenía que suceder. Porque si no fuera así, dice el libro de Hebreos, sin sangre no hay remisión de pecado. Tenía que haber sangre. Porque un ser humano falló, tenía que ser pagado por un ser humano también. Porque a Dios no le hubiera costado el bajar y quitar todo. Y destruir totalmente el pecado y volver a traer a la humanidad de nuevo hacia Él. Pero entonces, siendo un Dios de orden, hubiera puesto su nombre en juego. Y Él no va a poner su nombre en juego. Él va a respetar las mismas reglas que Él puso. Y así como Él le puso reglas a los seres humanos, también la muerte, el pecado y Satanás han estado bajo reglas que Dios mismo ha puesto. Y ellos no se pueden superar. Por eso, mi hermano, cuando viene la tentación, o cuando viene el gigante, o viene el león, o viene el oso a atacarte, no tienen potestad para matarte. No tienen la potestad sobre ti. Tú tienes más poder, y ese poder tú tienes que reconocerlo.
sea más que vencedor. Entonces, la muerte, déjeme ponérselo así en un parámetro más amplio. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un pez, ¿verdad? No un tiburón. Tiburón come carne. Fue un pez. La Biblia dice que fue un pez. No dice que fue una ballena ni que fue un tiburón. No, que fue un pez. Y los peces comen cosas diminutas. Plantitas. Plancton. Amebas. Esa es la comida de los peces. Apareció un hombre, 5 pies y medio, 5 pies de altura, con todo y ropa, es echado al mar y se lo traga. Esa es la historia de Noé, ¿verdad? Y todos dicen, se lo tragó la ballena y lo vomitó. Pero ¿por qué lo vomitó? Porque esa no era la clase de comida que estaba acostumbrado a digerir. Podemos decir que Jonás le falló a Dios y por eso lo aventaron. Sí, pero el mensaje principal no es que Jonás haya querido ir. No, Dios lo que quería era que nosotros ahora, mire, en el tiempo de los profetas ellos miraban hacia el futuro, buscando al Mesías, pero lo miraban todo borroso. Y él aparecía cada 1000 años, aparecía alguien y ponía algo más y decía, no, es que van a ser de una virgen. El otro decía, no, es que van a ser en Belén. El otro decía, bueno, va a ser de la familia del rey David, va a ser de Judá. Y el otro decía, no, pero va a ser un sumo sacerdote, entonces tiene que ser de la ley de la familia de Leví. Y así, mire, 2000 años después de la promesa, se juntaron las ramas de Judá con Leví. Por eso el evangelista habla y dice que llegó María y fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba casada con el profeta Zacarías, con el sumo sacerdote Zacarías, porque Zacarías era del sumo sacerdocio de Aarón, y también Elizabeth era de las hijas de Aarón, y María era su prima. Ahí ya no le dice nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que María venía del linaje de Leví también. Y venía del linaje de Judá. Se mezclaron las dos raíces. Y cuando Jesús va al Jordán y lo mira, ¿cómo se llamaba el bautista? Juan el Bautista. Lo mira desde lejos y dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre. Y cuando llega le dice, Juan el Bautista le dice, yo no te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Que cumplamos las Escrituras. ¿Dónde en el Antiguo Testamento encuentra usted que había bautizos? En el Antiguo Testamento, el profeta lavaba al nuevo sumo sacerdote. Eso es lo que se tenía que cumplir. Que el profeta iba a ungir al nuevo sumo sacerdote, y para hacerlo nuevo sumo sacerdote tenía que lavarlo con agua. Y por eso dice, y vi descender el Espíritu Santo ungido con fuego. Ese es otro mensaje, pero a lo que quiero llegar es, él era el Cordero, o sea, algo especial que podía redimir. Cuando viene la muerte y lo mira en la cruz del Calvario y dice, oh, este es un platillo que nunca he probado.
porque estaba acostumbrado la muerte a comer pecado. Alma que pecare, esa morirá. Y el día que pecares, moriréis. Jesús no tenía pecado. Aleluya. Pero la muerte pensó: si me como a Dios, me convierto en Dios. ¿Sí, no? Si destruye a Dios, te conviertes en Dios, eres más poderoso que Dios. Eso es lo que la muerte pensó. No había entendido la historia de Jonás. Usted sí la entiende, ¿no? Si no estaba acostumbrado a comerlo, tenía que sacarlo. De la misma manera, la muerte quiso comerse al Señor Jesucristo y mantenerlo en su vientre, y a los 3 días no lo soportó porque no estaba acostumbrado a comer algo que no tenía pecado. Estaba acostumbrado a comer y a digerir pecado. Por eso perdió su poder. Por eso tú y yo somos libres del pecado, porque Él lo venció. Por eso ya no eres esclavo del pecado. Porque así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, y venía Faraón y con todo su ejército, el ejército más potente de ese tiempo, el segundo imperio del mundo, venían detrás de ellos, y le dijo Moisés al pueblo de Israel: no tengan miedo, porque este enemigo que hoy ven, nunca más lo volverán a ver. De la misma manera, Jesucristo con su sangre nos ha limpiado, nos ha quitado el pecado, aquello que nos dividía, y el enemigo que nos perseguía y nos tenía esclavos, el cual vivíamos antes de conocer a Cristo, nunca más lo volverás a ver. Por eso, mi hermano, cada mañana renuévate con la mente de Cristo, porque Él pagó con su propia sangre para que tú no vengas diciendo: es que yo soy un pecador y yo no me merezco la salvación. Deja de meterte eso en la cabeza. Levántate, camina, ponte el apresto del evangelio, ponte el casco de la salvación y levanta tu mano en alto y di: lo que vi pasar ayer, antier, hace un año, nunca más volverá, porque Él ya lo venció. No es por tu poder, Gloria a Dios. no es por tus aptitudes, es por su bondad. Porque Él, mire aquí, ¿cómo decía al final? Porque nuestro pariente es. Por eso no podía ser un ángel, tenía que ser nuestro pariente, un ser humano como usted y yo, de carne y hueso. No podía solamente aparecer de la nada, porque entonces la muerte le hubiera dicho: tú estás haciendo trucos. Tenía que estar bajo la misma ley. Y qué engañado fue Satanás, vencido, la muerte, el pecado, que nos ataban. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, Gloria a Jesús. me gusta mucho este mensaje del Redentor. Lo encontramos en toda la Biblia. El libro de los jueces me gusta mucho. No sé si algunos de ustedes lo han leído, ya se los he recomendado. Aparte de ser un libro histórico, es el libro que nos enseña al Dios misericordioso del millón de oportunidades. Vemos cómo el pueblo falla y envía jueces, los levanta y vuelve a fallar y envía jueces y los vuelve a levantar. Y me llama la atención la historia de un hombre que vivió en ese tiempo. Y la Biblia lo habla, y que tenía una fuerza sobrenatural. ¿Cómo se llamaba? Sansón. Pero lo que me llama la atención es
al final de sus días, cuando él muere, dice el escritor, y el día que murió Sansón, ese día destruyó más enemigos que los que había destruido en su vida. De la misma manera, cuando el Señor Jesucristo es levantado en la cruz del Calvario, sus brazos alzados. Mire, usted tiene a su hermano, su hermana que le puede levantar sus manos cuando usted está caído, cuando está débil, cuando no tiene fuerzas. Jesús no tuvo a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Tomás, a ninguno de los discípulos, ni de los 70 que había enviado, que llegaran y le dijeran, ¿sabes qué? Aquí estamos. Es más, en el jardín de Getsemaní, ninguno de ellos llegó allí para ayudarle, aún en la oración. Pero él sabía el poder que hay en tener las manos levantadas a Dios. Y se prestó de un madero que le mantuvieran sus manos levantadas en esa agonía de 6 horas. Y a las 3 de la tarde dice que expiró. Pero sus manos siempre estuvieron alzadas, así como Moisés tuvo a Hur y a Aarón a un lado. Y cuando le levantaban las manos al cielo, Amalek, que quiere decir parásito, Amalek, que estaba atacando a la retaguardia, a los débiles y a los enfermos del pueblo, dice que Amalek era vencido. De la misma manera como Sansón mató más enemigos el día de su muerte, Jesús cuando expiró destruyó a la muerte, al pecado, al sepulcro, a Satanás, al mundo. Mire todo lo que destruyó por amor a usted y a mí, para que con libertad podamos cantarle, alabarle, venir a Él y confiadamente saber que Él nos va a contestar nuestras oraciones. Póngase de pie, hermano. Ese es el Dios que usted ha venido a conocer. Ese es el Dios que se le atravesó en su vereda, ni siquiera su camino. Su vereda que vivía en oscuridad, Él se lo alumbró y le hizo que lo conociera personalmente. Pasa, hermano. Que lo conociera personalmente. Job decía: he aquí que te oídas, te había oído. Y así estamos nosotros muchas veces. Tenemos esto y solamente lo tenemos de oídas. El libro menos estudiado, el libro menos comprendido, el menos leído, el más vendido. No hay un libro en toda la tierra que se compare a las ventas de este libro. Es más, regalado. Y aún así no podemos llegar a entender. Aquí está la autobiografía de nuestro Dios. Nos muestra su amor y su bondad. Cómo nos ha amado en nuestro diario vivir. Esos senderos de oscuridad en el que vivías, Dios lo ha alumbrado y ha hecho un camino el cual es visto desde lejos. Y mira, te miran los demonios y desde lejos dicen: ahí viene ese que nos puede destruir. Porque no lo miran a usted. Entienda eso, mi hermano. Miran la cobertura de su coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies, empapado en la sangre de Cristo. Porque es lo que Dios mira cuando usted viene a Él. Dios a lo sumo lo exaltó. Gracias, Padre. Y su nombre engrandeció para que ante su toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Si nunca le ha agarrado las manos, hermano, Mas Dios vamos a orar los unos por los otros. Diáconos, y su oren por nombre el pueblo. engrandeció Ustedes están para preparados. que
para orar por los jóvenes, por los hermanos. Dios a los sumos Diaconisas, servidoras, oren por las y hermanas, su por nombre favor. engrandeció para Gracias, Padre Santo. que Que nadie se quede atrás. Aquí hay mucho espacio. toda rodilla Tenemos se doble. invitados que tienen necesidad. Acá estamos juntos. Jesús es el Señor. Padre Santo, gracias Señor Jesús. Te rogamos, mi Dios, Padre Santo, que tu palabra ha sido predicada a tu pueblo, mi Dios. Humildemente hemos venido, Padre Santo, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre bendito. Cada día, Padre Santo. Mira, Padre bendito, la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre Santo. De los jóvenes, de las damas, de los caballeros, de los jóvenes, de los niños, los ancianos, los ancianos. Oramos, Padre bendito. Sentado en su trono, Obrando en cada uno de mis hermanos, Padre Santo. a la diestra del Padre gobierna Jesús. Necesidad familiar, necesidad, Padre Santo, Ojos de fuego, económica, nuestro visor. de trabajo. Que seas tú proveyendo, Padre bendito. Abre su boca, Que ellos puedan ver la gloria de tu nombre en todo lo que tú haces, Padre Santo. poderoso, en A ti sea majestad toda la y gloria y la honra, mi Dios. Te rogamos, Padre Santo. Por los hogares están preparados. poderoso, en potestad imperio, poderoso. Majestad y reino poderoso, poderoso, Y sea toda la gloria, mi Dios. majestad y reino poderoso. Gracias, mi Dios. Altísimo, milagroso, Salvador, no hay nadie. Levántale la mano al que está en la par suya. Y no pida por nada para usted. Pida por la necesidad Salvador, de aquel que está a su lado derecho, no hay de nadie. aquel que está a su lado izquierdo. Mereces la gloria. Y la levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria Y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. Dice toda la gloria. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Incomparable.
Aleluya. El tiempo con nuestro hermano pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.